Bueno, muy buenos días para todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este encuentro virtual de Derecho convocado por la Organización de Estudiantes de Derecho OEDI, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el programa de Derecho. Toda nuestra gratitud con ustedes por atender este llamado. Mi nombre es OEDI y hoy los estaré acompañando como moderadora de este gran espacio en el cual conversaremos con nuestro director del programa de Derecho, Abdón Mauricio Rojas Marroquín, con el jefe del Departamento de Estudios Jurídicos, Mario Cajas Sarria, y con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Jerónimo Botero Marín, a quienes por supuesto también les agradecemos enormemente su valiosa participación. Este encuentro fue concebido con mucha dedicación, con el firme objetivo de brindarles respuestas a diversas inquietudes que han surgido debido a la actual situación que estamos atravesando por la emergencia sanitaria. Y antes de iniciar, la presidenta de OEDI, Brenda Núñez, nos compartirá un mensaje. Bueno, mi mensaje la verdad va a ser un corto porque sé que ustedes están aquí principalmente para escuchar a nuestros profesores, pero es primero que todo para darle las gracias a ellos por atender pues este llamado, por estar aquí hoy tan puntuales, a todos los que han estado compartiendo y difundiendo toda la información de este evento y esperamos que pues se puedan resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Recuerden que si tienen de pronto alguna duda adicional nos la pueden estar comentando por el chat. Nuestras compañeras de OEDI van a estar respondiendo y cualquier pregunta que de pronto tengamos que sacar para que los profesores la respondan, pues eso se le va a estar comentando a la moderadora para que estén tranquilos al respecto. Y pues muchísimas gracias, esperamos que esto pues salga muy bien y eso también va a estar subido en las redes sociales de la organización y del programa. Mil gracias, Brenda. Bueno, para este encuentro se recibieron las inquietudes de los estudiantes a través del formulario diseñado para ello, las cuales serán resueltas por nuestros invitados. Asimismo, ustedes, como bien lo dijo Brenda, podrán plantear preguntas en el chat que tenemos habilitado, las cuales serán resueltas al final, por lo que también les pedimos que por favor nos indiquen para quién iría dirigida dicha pregunta. Les recordamos a los panelistas que sus respuestas no deben exceder los 2 minutos en lo posible. Entonces, iniciemos con nuestra primera pregunta, que va dirigida al decano. Bueno, decano, una de las preguntas que más nos hicieron fue si el próximo semestre las clases seguirán siendo virtuales, ya sea de manera total o de manera parcial. Y en caso de que no haya certeza sobre esto, ¿cuándo se nos informará esta información? Bueno, primero buenos días. Quiero felicitar a OEDI por esta iniciativa. Quiero decir además que estoy profundamente admirado de la capacidad que han tenido los estudiantes de la facultad, en particular los de Derecho, para mantener la cohesión de la comunidad en este momento, para mantener actividad en redes, para generar una especie de comunidad virtual. Produce mucho orgullo y mucha felicidad ver el trabajo que han hecho y todos los esfuerzos que han hecho, y uno más. Y además agradezco a todos y a todas las que han venido hoy a esta cita. Otra cosa que quería decir también muy rápido es que espero que todos y todas estén cuidando, estén cuidando a los suyos y se estén dejando cuidar por la gente, por la gente que los estima. Son momentos pues de zozobra y de incertidumbre y es muy importante que nos acompañemos. Quiero recordarles a todos que además del acompañamiento académico que podemos brindar en la facultad y que puede brindar el profesor Abdón, el profesor Mario, la decanatura o cualquier otro programa, hay también en Bienestar habilitadas líneas de acompañamiento psicológico por si alguien tiene alguna necesidad, duda, inquietud, sensación, porque el fenómeno más particular que estamos atravesando no es en la universidad misma, no es la enseñanza virtual, que es una cosa que existía, sobre la que hay fórmulas y reglas, es que estamos encerrados en nuestras casas porque hay una pandemia. Eso es lo que es novedoso y eso es lo que nadie sabía ni nadie sabe cómo tratar en ninguna instancia. Enfocarse en la virtualidad está bien, porque es muy importante, es parte, pero tenemos que pensar realmente en qué contexto es que estamos y yo sé que eso va a generar
situaciones o puede generar situaciones. Entonces animo a los estudiantes y a las estudiantes a que se comuniquen y conozcan la actividad que hace bienestar para el bienestar de los estudiantes, pero también las ayuda. Ya, con esto ya puedo responder, ya me comí como un minuto de la respuesta. Bueno, quiero decirles lo siguiente sobre el tema de volver al campus. Lo primero es que la universidad quiere volver al campus. Nosotros conocemos la fortaleza de nuestro campus, creemos que el campus es un activo muy valioso y muy importante en la formación de los estudiantes y queremos regresar. Pero no depende de nosotros. El regreso al campus depende del gobierno, no depende de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo para procurar volver al campus? Que de pronto es muy importante compartir. En primer lugar, se inventariaron de entre todos los cursos que ustedes reciben. Hablemos de los cursos y luego hablamos del campus. Es mucho más que los cursos, muchísimo más que los cursos. Y después podemos hablar de las otras cosas. Pero hablemos ahora de los cursos y estas reuniones académicas. De todos los cursos que reciben los estudiantes, de todos los programas, se inventariaron aquellos cursos que tengan componentes experienciales que no son traducibles a una experiencia virtual. ¿Qué quiere decir? Hay muchos cursos que son distintos en línea, pero se pueden dar. Son distintos, han cambiado y se pueden evaluar el cambio, en qué se gana, en qué se pierde. Bueno, pero hay algunas prácticas que no se pueden. Eso, pues, en la facultad nuestra es escaso, pasa, pero es muy escaso. Pasa algo con los de música y algunos estudios, pero es muy escaso. Pero eso se inventarió para poner un orden de prioridades sobre el regreso al campo. Y luego se ha presionado, se ha pedido al gobierno, se ha organizado y se han mandado cartas y se ha pedido al gobierno que nos permita regresar al menos para esos cursos, para poder cumplir esas actividades o esas tareas. En segundo lugar, se está diseñando y se ha diseñado un proceso de bioseguridad para el regreso al campo. ¿Qué quiere decir? La idea de que además de eso podamos volver, quizá no todos, quizá no para todos los cursos, quizá no todos juntos y quizá no a todas las actividades, pero que podamos volver lo que se está llamando semipresencial, una semipresencia al campus con condiciones de bioseguridad, mediciones de temperatura, alcoholes glicerados en los baños, controlando la población que está adentro, separando a las personas en los salones. Bueno, ese plan está, entonces, digamos, tenemos un inventario de las actividades sin las cuales un estudiante no podría seguir adelante y que necesitan la presencia. Eso está y estamos presionando muy fuerte. Pero también estamos presionando para que haya una cierta apertura para otras virtudes que el campus tiene, que de pronto podemos hablar más adelante, y que nos están ofreciendo. Pero no depende de nosotros. Eso es muy importante que se entienda. No depende de la universidad el regreso al campus. Entonces, al mismo tiempo que eso, estamos haciendo lo que se llama planeación por escenarios. Estamos planeando para un regreso, digamos, semipresencial relativamente amplio, para actividades concretas específicas o para continuar en la virtualidad. Y sobre los tres escenarios, y bueno, obviamente el del regreso total, pues es un escenario que conocemos. Si eventualmente se diera, se ve muy poco probable, pues ese no sería ningún problema. En 2 días estamos dando clases como antes, pero se ve muy poco probable por ahora. Para los otros escenarios, lo que estamos es planeando. Eso quiere decir que todos nosotros, los profesores que están aquí, yo y Yesenia y todos, está desarrollando estrategias para cualquiera que sea el escenario, responder con calidad a la continuidad de la experiencia docente. ¿Me pasé el tiempo o salió más o menos? No, salió perfecto. Okay. Decano, bueno, usted nos está comentando ya algunas medidas que la universidad tomaría y está tomando en este momento. En caso de que no podamos regresar de manera presencial, ¿usted por qué considera que es importante que nosotros como estudiantes continuemos con nuestra formación, así sea de manera virtual? Bueno, esa es la pregunta, esa es una pregunta que sería buena al final, después de que se hagan muchas otras preguntas, unas cosas que me parece. Primero que todo, la universidad no va a parar y no puede parar. La universidad produce muchos bienes valiosos para la sociedad y públicos, como ustedes seguramente saben. La universidad produce investigación que necesitan los organismos políticos para tomar decisiones. Estamos involucrados en temas de salud, en regiones donde se necesita información fiable sobre la pandemia. Estamos pensando cómo va a ser la sociedad post-COVID en términos económicos, en términos sociales, qué instituciones hay, qué competencias nuevas se van a requerir. Pues la universidad es una institución que produce unos bienes públicos que la sociedad necesita y que no debe parar. Y por supuesto educa profesionales que son los que se van a necesitar para la sociedad que venga después de esto.
Entonces, en principio, la universidad no va a parar y va a seguir funcionando. Ya la respuesta individual de alguien sobre si particularmente yo me sumo a esta tarea que está haciendo la universidad o no, pues tiene otros componentes también muy legítimos. Yo lo que diría de entrada, pero tal vez si se puede, Isabela, podríamos volver al final a esta pregunta, cuando se hayan respondido preguntas muy puntuales, pero yo sí quisiera decir una cosa, es muy importante estudiar tal vez los supuestos sobre los cuales uno está tomando la decisión, y voy a nombrar algunos supuestos que me parece que pueden ser equivocados y que uno debería reevaluar. El primero es, por ejemplo, no, yo voy a esperar a que pase, ¿no? Es decir, vamos a volver a una normalidad pronto, esperamos este semestre y entonces el otro semestre ya volvemos y todo era como antes y no pasó nada. Yo creo que ese no es un buen supuesto, no es... Primero porque hay una gran incertidumbre de si vamos a volver a lo mismo o si va a haber formas de sociabilidad distintas que van a implicar que el campus haya formas distintas en las cafeterías, en las disposiciones, en los salones. Pero también porque en este viaje, como ustedes se están dando cuenta, estamos aprendiendo un montón de cosas que van a transformar lo que vamos a hacer. Es decir, cuando nosotros volvamos a la universidad, hemos aprendido muchas cosas que vamos a incorporar a la docencia. Entonces, ir en este viaje es ir aprendiendo en este viaje. Ustedes somos todos la primera generación que le tocó hacer este esfuerzo, este experimento forzado y no deseado de enseñar en la virtualidad. Estamos aprendiendo un montón de cosas y el que se baje pues desaprende. O sea, es verdad que uno está acostumbrado a que la universidad se las sepa todas y ahora resulta que no, que el profe no se las sabe todas, está aprendiendo. Pero si uno se baja no aprende con el profe. Entonces yo creo que también la idea de que eso es como un paréntesis y que vamos a volver, es una posibilidad. La incertidumbre es eso, todo es posible. Pero yo creo que esa es una que hay que... y lo que finalmente uno puede es perder el tiempo, atrasarse en su formación, quedarse atrás. La otra cosa que yo creo que también, la pregunta es si yo no estoy aprendiendo lo mismo, ¿no? Perdimos el campus, perdimos las clases, en las clases no es lo mismo. Este es un punto más delicado y sobre todo muy concreto. Hay cursos de cursos. Todos ustedes, los estudiantes que han aquí, han sabido que en todos los semestres hay clases que dejan más satisfechas a unos que a otros y que hay dificultades. Yo sí creo que tendremos que mejorar la comunicación para lograr, digamos, superar todas las dificultades que se han presentado en términos de que el aprendizaje virtual haya deteriorado el objetivo de algunos cursos, pero lo cierto es que la virtualidad permite y existe porque se pueden enseñar muchas cosas en la virtualidad. De manera que, digamos, la transformación no es ausencia, se han transformado. Unos cursos que se dictaban de una manera se han transformado para dictarse de otra. Y hay que hacer una evaluación, pero no hay que ver eso necesariamente como una pérdida. Entonces, esa evaluación juiciosa, que yo espero que más adelante la veamos, pues también es una cosa importante, un supuesto que hay que tomar. ¿Qué es realmente lo que hemos perdido? Yo voy a anunciar aquí, yo creo que lo que más hemos perdido en muchos de nuestros programas es lo que son otras competencias que da el campus más que las clases. O sea, lo más importante de volver al campus no es volver a tener un profesor en un salón con los 30 que tiene cosas muy valiosas, no digo que no, salvo ciertos cursos, sino es volver a usar el campus, volver a encontrarse en los corredores, a ir a la cafetería. Ahí se forman, tener actividades de bienestar, ahí se forman muchas competencias importantes. Otro supuesto que también yo creo que vale la pena decir, bueno, si uno no está en la universidad, ¿en qué está? O sea, ¿qué va a hacer durante este periodo? ¿Con quién va a tratar de entender el significado social de lo que está pasando? ¿Qué va a pasar para el futuro del derecho aquí que estamos? ¿Y qué competencias se van a requerir en el derecho? Yo creo que en general la universidad es la mejor compañía para este viaje porque son personas que se dedican a pensar y a entender la sociedad, las transformaciones sociales. Entonces yo creo que si uno, quedarse en la casa, no sé, pues de pronto alguien tiene un plan muy importante y va a ser va a ser algo que realmente necesita expresarse, va a escribir algo, va a aprender otro idioma. Y necesita un muy buen momento. Bueno, hay más, pero yo quería decir hay muchos supuestos que se tienen que yo creo que vale la pena discutirlos y tal vez si usted, Isabela, después de que hablemos de todo, pues al final podemos decir, bueno, entonces después de todo esto, volver sí o no, pero al menos eso sí quisiera yo decir. Bueno, hay un punto que me ha dicho Abdón que a mí se me olvida siempre y que es muy bueno también. Ustedes tienen un programa presencial. Esto es muy importante. La virtualidad, suponiendo una virtualidad aceptable, supongamos que evalúan los cursos y dicen, bueno, sí, estos cursos y estas te pueden tomar, no sería nada más que un porcentaje pequeño dentro de todas maneras del programa que han tenido.
alguna forma de presencialidad vamos a volver. No sabemos si a la misma de antes, pero a alguna sí, a alguna que vamos a ir construyendo con el tiempo, sí, y a nuevas prácticas. Y de todas maneras, entonces, eso es como cuando, pues sí, usted pagó en ICESI y hace una pasantía en otra universidad. Pues obviamente eso no le quita el programa que usted dice, usted es un ICESista. Bueno, aquí hay como una especie de pasantía obligatoria a la virtualidad y entonces a los aprendizajes de esa experiencia que es tener un año, un semestre o un año virtual. Perdón, ya se estuvo más largo. Estoy tratando de ser corto. No, mil gracias, decano. Bueno, profesor Mario, en caso de que el siguiente semestre sea virtual, ¿qué estrategias se plantean para los estudiantes que no cuentan con un buen acceso a Internet o que también se les dificulta por momentos acceder a la plataforma Zoom? Bueno, muchas gracias, saludos, muy buenos días para todos, todas. Un gusto estar conversando con ustedes. Lo hemos hecho, esto es importante también decirlo, no es la primera vez que tenemos estos contactos con estudiantes. Tuvimos una reunión previa con un grupo grande de las personas que están a cargo de los subgrupos y de las comisiones de OEDI. Y además hemos tenido contactos a través de con mensajes que nos envían los estudiantes sobre situaciones, sobre inquietudes, las hemos tratado de atender, de manera que este es un diálogo que sigue. Esta es una de las oportunidades que tenemos para ese diálogo. Y voy a tomarme un poco la misma línea del decano de hacer un preludio antes de hablar de la pregunta, y es esta. Lo primero es situarse en esta emergencia, es una emergencia sanitaria. Los gobiernos, la ciencia, las instituciones, la sociedad, las familias están apenas aprendiendo lo que está pasando. Todos tenemos incertidumbres y parte de lo que supone una emergencia es que toca responder con los mecanismos, con las herramientas que uno tiene a mano. Y aquí hay varias cosas que uno puede hacer: mirar la historia y mirar las experiencias comparadas. Mirar la historia es ver que esta no es la primera pandemia, pero sí la pandemia que tiene a medio mundo en cuarentena, ¿cierto? Mirar también que esta incertidumbre es tal vez mayor que el de las últimas pandemias que hemos tenido. Y entonces hay que situarse en ese mundo complejo, y ver lo que están haciendo otros países. No solamente en materia de toma de decisiones como esta tan drástica para muchos, que es la cuarentena, que nos impide ir a los campus, que nos impide ir a hacer ciertas actividades que son para nosotros importantes, pero que estamos reducidos a ciertos espacios por razones de salubridad pública. Entonces, eso es un fenómeno mundial. Nosotros no somos solamente ICESI situados en Cali tomando decisiones. Es un fenómeno mundial. Luego de eso también hay que mirar que no solamente los gobiernos están tratando de tomar medidas, pues que muchos eventos que hemos tenido en la facultad los hemos estado analizando. Creo que esto es algo importante. Uno no solamente aprende a tomar decisiones con base en un plan curricular, un planteamiento curricular, un campus, sino en un contexto global, en una complejidad global. Y luego de eso sí, mirar las experiencias comparadas en materia de educación. Le compartía al decano y a Abdón hace un par de días el mensaje de la presidencia de Harvard, que decía: vamos a volvemos en el periodo de otoño, no sabemos si va a ser virtual, no sabemos si va a ser presencial, lo que sí sabemos es que vamos a abrir. Y ustedes revisan, tenemos estudiantes de intercambio viendo clases virtuales en Italia. Ese es un fenómeno mundial. Todas las universidades en el mundo tuvieron que tomar este tipo de medidas. Entonces, creo que esto es importante, no perder el panorama. Claro, uno tiene sus afanes y sus angustias de su matrícula, de su periodo académico, de su contexto familiar, por supuesto, pero no hay que desconectarse de esa realidad. Ahora bien, este semestre, este periodo académico, respondimos, creo yo, que con audacia, con rapidez, que es lo que suele hacer una universidad de vanguardia como es la nuestra. Lo más fácil era suspender el semestre, decir: esperemos a que el ministerio nos diga qué hacer, esperemos a ver cómo se presentan las cosas, pero se tomaron medidas rápidas. No hubo una pérdida de tiempo, es decir, tuvimos una reacción rápida y afortunadamente el estudiantado ha respondido a esa reacción y ha tenido un compromiso importante. Eso también quería decirlo, excúsenme que me extienda, pero quiero hacer un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo el estudiantado. Nosotros tenemos el departamento que yo tengo a cargo, no solamente tiene el programa de Derecho. Aquí la mayoría de las personas que nos acompañan son del programa. Nosotros ofrecemos más de 50 grupos, 60 grupos, y tenemos 54 profesores y profesoras. Lo grande, es un equipo muy grande.
y en ese equipo la percepción generalizada en los informes semanales que nos han presentado los profesores, curso por curso, porque la universidad ha hecho un seguimiento precioso, es decir, hay comunidad académica para enfrentar esta emergencia. El siguiente semestre va a ser distinto. Ya el decano nos habló de los escenarios que se están, sobre los cuales se está haciendo la planeación del siguiente semestre. Dentro de esa planeación, ya no va a ser lo mismo que tengamos un semestre eventualmente remoto o blended, que sería uno de los dos, un escenario el remoto, otro el blended, el otro escenario es el presencial total, con bioseguridad, bueno, el decano ya lo ha mencionado. Si tenemos preparados, esto hay que decirlo también, el profesorado ha tenido unas capacitaciones rápidas, ha asistido de manera masiva, que impresiona, además que conmueve el compromiso que hemos visto en todo el cuerpo profesoral, porque cuando hay una situación de emergencia es importante que la gente salga a responder y haya un trabajo en equipo. De manera que sí ha habido capacitaciones para asumir este fin de periodo, esta casi mitad de periodo, pero además ya se están planteando capacitaciones para que podamos enfrentar el segundo semestre de mejor manera todavía. Este ha sido un aprendizaje muy valioso. Ahora bien, con los estudiantes y con la conectividad, hay dos tipos de trabajo para la ayuda remota o con la virtualidad, dependiendo de cómo uno lo quiere entender, y es el sincrónico y el asincrónico. La recomendación que nosotros hemos recibido los expertos en educación con estas herramientas, tenemos un equipo de gente que viene trabajando no solo para la emergencia, sino que desde hace varios años viene dedicada a pensar esto. Y esos son los consejos que hemos seguido y la asesoría que hemos tenido en las distintas unidades académicas. La recomendación es que se prefiera el trabajo asincrónico, es decir, el que no nos reúne al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo canal de virtualidad. Es el que es más exigente en materias de conectividad, porque lo obliga a uno a tener un buen servicio de internet con rapidez, con velocidad y estar allí. Y lo que se debe preferir entonces es el trabajo asincrónico. ¿En qué consiste el trabajo asincrónico? Es un trabajo que supone además un mayor compromiso de parte del estudiante. Tiene que, digamos que tiene una supervisión importante, implica más preproducción para el profesor, porque el diseño de ese trabajo asincrónico es más exigente, implica más detalle, más diseño curricular, pero además mucho más trabajo en la evaluación y más retroalimentación. Esa es una clave del trabajo virtual, la retroalimentación. Entonces, si se prefiere lo asincrónico, se evitan estos cuellos de botella de la conectividad y del acceso a Internet. Pero el trabajo sincrónico son lo que ustedes más ubican como las sesiones de Zoom. Esa es una de las buenas razones por las cuales, y aquí me adelanto a algunas inquietudes que pueda haber de por qué tuvimos menos sesiones de Zoom que el equivalente a sesiones presenciales. Es decir, por qué el curso de Constitucional, para poner un ejemplo propio, no tuvo 4 horas de Zoom, sino una sesión de 1 hora y 30 de Zoom a la semana. Esto está diseñado para que haya más trabajo asincrónico y menos tiempo de trabajo vía Zoom. Esto entonces resuelve, digamos, responde a la pregunta de la conectividad, pero sobre todo está pensado para el tipo de trabajo remoto. Entonces, me alargué bastante, pero creo que abarqué varios aspectos que valdrían la pena y que nos evitan que más adelante me toque tomarme la palabra. Muchas gracias. Sí, así es, muchas gracias. Bueno, profesor Abdón, ¿cuáles son los nuevos y más grandes retos que hoy asume el programa de Derecho y cómo los han enfrentado y cómo los enfrentarán en un futuro? Vale, Isabela, muchas gracias por la pregunta. Buenos días para ti, para también los colegas que están acompañándonos y por supuesto para todos los estudiantes que están ahí muy pendientes de la respuesta. Yo creo que pues por supuesto hay muchos tipos de retos de mucha índole, mucha diversidad. Hay, por supuesto, retos que tienen que ver con la calidad del programa, es decir, con la solidez, con la estructura, que eso no se pierda, los objetivos del programa no se pierdan. Esos retos, por supuesto, están más bien garantizados con el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, es decir, que se alcancen las competencias transversales, las competencias generales, las competencias específicas que hemos fijado, más que garantizando, por ejemplo, un específico contenido en un lapso de tiempo que no es obviamente el propósito final del aprendizaje.
como lo decía el profesor Mario, él y yo, y especialmente él, ha estado muy pendiente de cada una de las materias, pidiendo unas sistemáticas reuniones y unas sistemáticas rendimientos de cuentas sobre cada uno de los frentes del programa, y eso implica que en algún sentido significativo pues estamos en el programa y en la jefatura del departamento muy alertas a que los objetivos de aprendizaje se cumplan. Pero por supuesto también hay otro tipo de retos, como retos pedagógicos, que son retos que tienen que ver con los recursos de aprendizaje. Y la universidad, por supuesto, en ese orden de ideas está muy comprometida en seguir formando a los formadores. Estamos preparados para cualquiera que sea el frente que tengamos que nosotros asumir. Hay unos profesores que son magníficos y hay adicionalmente un centro de apoyo para los recursos de aprendizaje que también es increíble, de manera tal que lo que tiene que ver con el recurso humano, estamos tremendamente calificados para que esos retos pedagógicos pues salgan bien librados. Pero si ustedes me lo permiten, yo creo que hay unos retos, bueno, también hay retos administrativos, hay retos financieros que escapan, por supuesto, al fuera de mi responsabilidad y mis competencias. Sobre eso no sé si de pronto el decano puede hablarnos más tarde. Pero si usted me lo permite, yo creo que hay un reto más importante en el momento, que yo llamaría un reto más bien discursivo, y es un reto de cómo vamos a hacer para persuadir a los estudiantes de que están en buenas manos, de que confíen en el trabajo de nosotros. Ha sido a veces laborioso ese reto, que es, bueno, evidentemente justamente lo que estamos tratando de hacer ahora, y es convencer a todos que existen ciertamente preocupaciones reales, por supuesto, hay digamos, unas inquietudes legítimas, auténticas, que van a solucionarse, por supuesto, pero que también hay unos mitos, ¿verdad? Digamos, hay una cantidad de preocupaciones que pueden ser incluso algo infundadas, que vale la pena rápidamente salir de ellas y sobre las cuales vale la pena discutir. Incluso a veces uno suele encontrar hasta argumentos algo contradictorios, y en ese orden de ideas, la más grande dificultad que en este momento tengo yo como director es empezar a persuadir la mayor cantidad de estudiantes, así sean por grupos, así sean de formas masivas, a que ciertamente la universidad está preparada para cualquiera de esos escenarios, de manera tal que yo diría que son muchos frentes los que hay que hacerle digamos, realidad a ellos, pero también hay muchos frentes que valdría la pena cuanto antes salir de ellos, especialmente con explicaciones y con lo que está haciendo, por ejemplo, el jefe del departamento del decano, es compartir con ustedes tiempo significativo a fin de que ello pueda de una vez solucionarse. Definitivamente esta pandemia trae grandes retos para todos. Gracias, profesor Abdón, por su respuesta. Señor decano, una pregunta muy recurrente es, ¿cómo va a ser el sistema de calificación para el próximo semestre? Bueno, entonces, primero voy a hablar un poquito sobre el cambio que hubo este semestre, tal vez, porque es posible que todo está como en lo mismo. En la intervención pasada les dije que, digamos, no poder asistir al campus, les dije que tenemos dos experiencias. Una es que no podemos ir al campus y otra es que estamos encerrados en las casas. Nosotros no podemos ir al campus, sino que no podemos ir a una biblioteca, no podemos ir de un amigo a estudiar con el amigo o con la amiga, no podemos juntarnos. Eso es la más drástica. Pero tampoco podemos ir al campus. Lo que sucede es que, y esta es una decisión que empezó tal vez, Mario, que sigue con más detenimiento las universidades en los Estados Unidos. Creo que eso empezó realmente además en las universidades también norteamericanas. Una preocupación, ellos allí viven ahí, una preocupación que tiene que ver con que el campus es de alguna manera un lugar que iguala las condiciones para los estudiantes, ¿no? Es decir, cuando tú vas al campus, digamos, todos los estudiantes que están aquí, todos los profesores que estamos aquí, estamos en condiciones desiguales, y en una sociedad tan desigual como la nuestra, estas desigualdades son muy grandes. Hay unas desigualdades de acceso a bibliografía, de acceso a internet, de acceso a un padre, a una madre, un tío que te puede ayudar con una tarea compleja. Ir al campus es de alguna manera una forma de igualar esas condiciones, porque cualquiera llega y tiene la misma conectividad, acceso al mismo profesor Abdón o al mismo profesor Mario, que tienen las mejores bibliotecas de derecho en sus temas, a la biblioteca de la universidad. Entonces lo que pasa es que cuando se produce el efecto de que los estudiantes pues tienen que irse para las casas, se produce una desigualdad en la competencia, digamos así, por las calificaciones. La evaluación o la calificación, esa es una primera razón que llevó a decir, ¿será que vale la pena decir, estamos en condiciones de competencia igual ahora como antes o esto ha cambiado? El otro asunto es que toda
calificación o evaluación se compone de dos elementos. Voy a ver si puedo explicar esto de la manera más sencilla. Un elemento es lo que llamaríamos la evaluación, que es el elemento pedagógico. Quiere decir, Isabela, que tú haces un trabajo para mí, por ejemplo, en mi curso, y yo te retroalimento diciéndote, esto ya lo lograste, en esto te falta esto, aquí tienes... Ahí no hay ninguna nota, ¿correcto? No hay ninguna nota. Estoy diciéndote la información que tú requieres para lograr el objetivo de aprendizaje. Hipólito González decía, que es un pedagogo muy importante, que la retroalimentación es como cuando uno está perdido y llama y dice, Isabela, no encuentro tu casa. Entonces tú me dices, ¿dónde estás? Yo digo, veo una panadería. Entonces tú dices, bueno, entonces coja a la derecha, a la izquierda, es decir, dar las instrucciones para que uno llegue a la meta de aprendizaje. Esa es la evaluación. Eso es puramente pedagógico y al final del proceso del curso, un estudiante logró o no logró los mínimos requeridos de eso. Eso es aprobado o no aprobado. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Pero la nota tiene otro componente, un componente más meritocrático y de señalización social. Es decir, meritocrático, yo lo hice mejor en las mismas condiciones y merezco no un 4, sino un 4,5 y me puedo ordenar entonces en la escala y saber que mi desempeño fue mejor y al mismo tiempo señalizo para que me den una beca, un reconocimiento, un descuento para poder aplicar un posgrado. Esa parte no es propiamente pedagógica, pero tiene una función social importante. Otro valor, que es el valor de la meritocracia. Pero esa meritocracia tiene unas condiciones. Y entre esas condiciones está la igualdad. Al no haber igualdad, entonces, pues se decidió que era mejor pasar a una nota cualitativa de aprobado o no aprobado, bajo el supuesto, bueno, hay más supuestos, pero además también quiero decir que ese cambio se dio. El Consejo Estudiantil de la Universidad, que ustedes saben es muy activo, hizo una encuesta entre 2.000 y pico estudiantes, seguramente aquí los de hoy conocen, y el 80 o 78% de los estudiantes dijeron, sí, pasemos a aprobado y no aprobado, con un argumento que también era muy interesante. Estamos en una situación nueva y necesitamos tranquilidad para poder pensar, enfocarnos en el aprendizaje mismo y no en el puesto y en que si yo estoy en un problema de que puedo perder salir porque estoy en proacadémica. Dennos tranquilidad, tenemos que entender una situación compleja de la sociedad, algunos de nosotros están en situaciones difíciles económicas y además de todo estar pendiente esto. Entonces se pensó que el Consejo Estudiantil por supuesto votó a favor, los representantes del Consejo de cambiar y se pensó que producía una distorsión, entonces se cambió a aprobado y no aprobado. Durante ese periodo la universidad ha tratado de igualar el campo lo más que puede. Yo no sé si todos lo saben, pero vale la pena decirlo, la universidad repartió en la primera semana cualquier cantidad de... Aquí hay que darle un agradecimiento enorme a Yesenia, sí, creo que está presente, y bueno, ustedes no conocen a Gabriela Mayorga y a todo el equipo de la universidad y por supuesto al profesor Abdón, que trataron de localizar a todos los estudiantes para ver qué problemas de conectividad tenían y entregamos desde computadores, tarjetas para conexión a internet. No digo que sea perfecto, pero tratamos de igualar un poco las condiciones. Y eso además, por eso algunos me cogieron también agradeciendo a José Mauricio, porque muchas de estas cosas dependían de gente que seguía corriendo riesgos cuando ya todos nosotros estábamos guardando, llevando a las direcciones. Bueno, ahí se hizo un trabajo grande. Para un ejemplo de los colegas de ustedes de la facultad, llevamos instrumentos musicales, es decir, repartíamos pianolas, porque pues estudiantes becados que no tienen cómo practicar. Eso fue un ejercicio muy conmovedor y muy poderoso. Yo creo, no se ha tomado ninguna decisión. Bueno, eso es para explicar. Hay muchas entonces razones. Quiero que queden tranquilos. Hay evaluación del aprendizaje y los profesores están garantizando que se va a lograr los objetivos de aprendizaje. Lo que no está funcionando es ese otro componente de este semestre. También quiero aclarar que se hizo un estudio sobre la incidencia que podía tener eso un semestre en un ponderado general y eso, pues, los casos de que eso pudiera variar son demasiado pequeños estadísticamente. Entonces, pero bueno, esta parte. Para el próximo semestre, entonces, ya teniendo en cuenta ese contexto, no se ha tomado ninguna decisión. Lo que yo creo por ahora es que se volverá a discutir en consejo académico, que es muy valioso que ustedes con sus representantes estudiantiles propongan sus ideas, las promuevan. Ahora, la probabilidad de que volvamos a la nota es muy alta en mi opinión, pero es una probabilidad. Es muy alta porque ya hemos tenido un aprendizaje y ya sabemos y ya no estamos tan a oscuras y ya podríamos individualizar los casos de personas muy concretas que podríamos ayudarles de otra manera que no sea transformando la forma de calificación general. Entonces, pero no se ha tomado ninguna decisión
no se ha llevado a consejo académico y no se ha tomado ninguna decisión. Se puede tomar y todos tenemos que tomarla. Los animo a que discutan en OEDI, pidan y hagan una encuesta. No ahora, está muy pronto, pero sí en un tiempo después cuando hayan recibido sus notas para poder discutir. Ahora, yo creo que vamos a volver a la nota. Es mi opinión, pero no lo sé. Decano, pero en caso de que siguiéramos con el sistema binario, ¿qué pasaría con el cuadro de honor, por ejemplo, con las becas? Es algo que también nos inquieta a muchos de la universidad. Sí, bueno, no, es que claro, es que imagínense ustedes si nos parece un problema no tener este sistema de notas para todo, para asignar las becas, para mantener los promedios. Por eso hubo que cambiar el reglamento. Ustedes vieron que hay una circular que transforma un montón de reglas del reglamento. Nadie este semestre va a quedar por fuera, aunque esté en prueba académica. De hecho, bueno, creo que hay una condición, ¿no? Ahorita todo me puede, si pierde, ¿no? Tal vez ahí fui, bueno, ahora no me acuerdo. Pero lo que usted me dice es cierto, pero imagínese usted que nos va a tocar recibir estudiantes sin saber PRO, sin saber 11, porque el Estado tampoco pudo aplicar la prueba de Estado. Entonces, lo que estamos tratando en la mayoría de los casos es de simular o de tratar de encontrar las mejores alternativas que nos otorguen las mediciones que no teníamos antes. Algunas no se pueden hacer y tal vez en ciertas condiciones no son tan relevantes. Puede ser que en casos concretos lo sean, pero en términos generales no. ¿Dónde está la preocupación? Por ejemplo, tenemos que estar seguros de que las personas que ingresen a la universidad, o lo más seguros posibles, pueden con la exigencia académica de ICESI, ¿sí? Ya conocíamos el Saber Pro, sabíamos qué puntajes más o menos nos daban, cuál era el nivel de riesgo, teníamos unos estudios muy sofisticados para poder hacer eso. Ahora no lo sabemos, entonces hemos hecho un estudio, no, lo han hecho otras personas, pues yo digo hemos porque yo soy del comité de rectoría, estadísticos muy complejos de clasificar los resultados de los colegios en las pruebas y armar clústeres y saber qué probabilidad hay de que un estudiante que es muy bueno en tal colegio hubiera tenido qué puntaje, y estamos aceptando con eso que da una buena probabilidad. Con relación a las becas, quiero decir lo siguiente. Las becas que son de necesidad económica, o sea, las becas que son progresivas o que atienden a la necesidad económica, no están en... Y las becas que la gente se había ganado, que por buena desempeño en el colegio tiene cuando entró, pues eso sigue con la beca. Las únicas becas que no se asignan porque no hay cómo, entre otras cosas, son las becas que van del promedio del semestre. O sea, ¿sí? Esas son las únicas que pues para el próximo semestre no va a haber. Pero todas las demás no tienen ningún problema. Decano, una última pregunta acerca de este tema de la calificación. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de 10º semestre que tienen un promedio acumulado de 4.2 y que requerían un promedio en su último semestre para subirlo a 4.3 y así graduarse con honores? ¿Hay alguna forma de que ellos alcancen ese promedio que es anhelado, sabiendo que en lo que llevan de este semestre tienen notas superiores a 4.5? No, ahora no hay ninguna posibilidad. Pero sobre eso quiero decir una cosa que, digamos, es posible que haya algunos casos. Yo lo dije ahorita, en la universidad, ustedes saben que ICESI es una universidad particularmente atenta a las estadísticas, a tenerse a la evidencia, ¿no? Hay que tenerse a la evidencia. Prueban que las probabilidades, el grupo de personas que podían tener algún tipo de pérdida por esta norma es realmente menor. Puede que aquí haya un grupo significativo de ese grupo menor, pero es un grupo menor y tú haces por las que se hicieron la norma no quitan la desigualdad de los demás en la competencia, aunque a ti te esté yendo bien. ¿Sí? Entonces yo no veo, no, yo creo que eso no hay ninguna, si alguien tiene alguna duda concreta, específica, pues, pero yo creo que, o sea, no hay ninguna posibilidad, ya el promedio le queda como le quedó, tiene 9 semestres de promedio, tampoco es como que es pero evidentemente, también eso es bueno decirlo, muchas de las decisiones que se tomen con los cambios, no es que las reglas anteriores no pudieran algunos daños sobre algunas personas, es que teníamos naturalizado eso. La regla siempre es general y uno siempre tiene una situación concreta y particular y por eso ustedes siempre tienen que explicar. Lo que pasa con ahora es que los que quedan en una situación particular pues son novedosos, no contaban con que eso podía pasar. Quiero transmitirles la idea de que eso siempre es discutido en consejo académico
siempre es debatido por toda la comunidad académica, no son decisiones que toma alguien un día, se levanta, son, lo ha notado el profesor Mario, discutidas comparativamente con lo que está pasando, ya que Mario lo dijo, por ejemplo, Harvard también pasó a aprobado y no aprobado. Y no son decisiones a la ligera. Ahora, eso no quiere decir que a todo el mundo todas le favorezcan, ese es otro problema, pero no son injustas, no porque no favorezcan a una persona en concreto o le impidan un acceso de una cosa que hubiera podido lograr de pronto, pues no, eso no la hace injusta. ¿Sí? Es importante entender. Aquí sí los profesores de Derecho me pueden ayudar más con ese tema de la justicia de la norma. No soy el más apropiado para el tema. Muchas gracias, decano. Profesor Mario, como las clases no están contando con el mismo número de horas que habitualmente tenían, ¿el número de créditos de cada materia va a seguir siendo el mismo el próximo semestre? Pues digamos que esta información también la comparte el profesor Jerónimo, el profesor Abdón. Yo quisiera volver sobre lo que se ha dicho. Este fue un periodo académico de emergencia. Tuvieron que tomarse medidas excepcionales. Las medidas son de emergencia. Si ustedes revisan el libro de Derechos, Deberes y Normas, se le incorporó por medio de resolución de rectoría una modificación para este periodo académico. Esa modificación tiene que ver con las notas de aprobado o no aprobado, pero además el cambio a las clases virtuales vía Zoom con esa intensidad horaria que ustedes pues saben que se disminuyó en lo sincrónico, no se disminuyó en el asincrónico, y los créditos no dependen solamente de, digamos, no están atados a la intensidad horaria de Zoom. La intensidad horaria que se hace vía Zoom es simplemente una herramienta de conexión remota para las clases, pero el trabajo asincrónico se mantuvo. Yo creo que difícilmente un estudiante podría uno decir que en un curso determinado no sintió que eran 3 o 2 créditos porque tuvo menos horas de conexión vía Zoom, menos horas sincrónicas. Entonces, en este semestre no se tomó ninguna decisión de modificación de créditos por los cambios que se hizo en los tiempos sincrónicos, que vuelvo de nuevo, tiene que ver con las conexiones que se hacen sincrónicas. Yo creería que en el otro semestre también, en caso de que se presenten algunos de estos escenarios. De todas maneras, creo que sería mi respuesta en algún sentido sería prematura, dado que depende de los otros elementos, pero mi opinión, mi postura muy personal es que no vería cómo lo uno afectaría al otro, salvo que entonces uno disminuyera el trabajo académico independiente y tuviera una modificación muy severa de la modalidad de trabajo. Pero incluso uno de los comentarios que nos han hecho algunos estudiantes es su preocupación porque en algunos casos se ha incrementado el tipo de trabajo. O sea que habría una especie de incremento virtual de créditos, por decirlo de manera muy coloquial. Gracias, profesor. Profesor Abdón, también nos hacen una pregunta y es, ¿cuál es el proceso a seguir si un estudiante se encuentra en prueba académica y debe matricular con el director de programa, en este caso con usted? No, digamos, la prueba académica depende, por supuesto, de las notas. Como en este semestre no hubo posibilidad de dar una nota cuantitativa, lo que se está manejando al interior de cada programa es básicamente que los estudiantes no pierdan materias, pero si las aprueba todas, sale de la prueba académica. Entonces, en ese orden de ideas también no tendría por qué, digamos, tener mayores inconvenientes. Las restricciones que tienen las matrículas en relación con los que están en prueba académica tiene que ver más que todo con el número de créditos que puede inscribir. Y por supuesto que la reunión con el director de programa tiene que ver, básicamente es como para que de común acuerdo el estudiante y el director de programa, o sea, él y yo nos sentamos, o él y yo nos sentamos en un determinado momento, o incluso podemos chatear frente a eso, y simplemente lo que planteamos es qué materias más o menos se recomiendan o se sugieren de conformidad con el plan, atendiendo a qué materias, por ejemplo, están demasiado relegadas en su malla curricular, o cómo hacer para superar el principal objetivo, que es que salga la prueba académica. Entonces, lo que solía ocurrir es que los estudiantes
en prueba académica, digamos, querían matricular el 100% por el tema del tiempo que se había perdido. Y nosotros teníamos unas estadísticas bastante gruesas en el sentido de que un altísimo porcentaje de los estudiantes que matriculaban el 100% de los créditos no superaba la prueba académica. Y por esa razón fue que tomó la decisión de hacer una pequeña restricción, porque lo que nos dieron los resultados luego es que cuando se les restringía un poquito, casi todos salían de la prueba académica, ¿verdad? Y luego también está la recomendación que no solamente la doy yo, sino también en Yesenia nos ha ayudado enormemente en ese punto, que tiene que ver con la sugerencia de qué materias, o sea, o qué asignaturas de conformidad también como lo que nosotros sabemos de ellas, sería más recomendable seguirla. Entonces, eso no cambia en absoluto. Toda esa asesoría, toda esa orientación está todavía, digamos, vigente, no tiene por qué en ningún sentido cambiar. Lo único que sí cambió es lo que ya indiqué, que es básicamente pasar de la nota numérica a la nota binaria, y en ese orden de ideas, pues casi todos van a salir de la prueba académica según eso, vea. Muchas gracias. Profesor, también nos preguntan cómo han pensado reforzar las clases virtuales o qué planes tienen para que la educación siga siendo de la misma calidad. Bien, esa pregunta es muy interesante, y es muy interesante pues no solamente por lo que intenta indagar, sino también porque ella esconde lo que yo me refería ahorita, y es que hay una gran cantidad de, llamémoslo así, de problemas en ese tipo de preguntas respecto a su formulación. Ellas esconden, si me permite ya decirlo técnicamente, ellas esconden lo que llaman una petición de principio, y es que supone entonces que la educación remota es una educación de mala calidad, es decir, se tiende incluso a defender ese mito con energía, en el sentido de que una educación remota es al mismo tiempo, es sinónimo de una educación de mala calidad, y eso es absolutamente equivocado. Eso es desconocer infinitas experiencias exitosas sobre la educación remota. Lo que sí es cierto es que pueden existir malas experiencias remotas, como pueden existir malas o insuficientes o problemáticas experiencias presenciales, digamos. Lo mismo ocurrió con la educación presencial, es decir, existían buenas experiencias y no tan buenas experiencias de educación presencial, y por esa razón el jefe del departamento siempre estaba atento a los resultados de evaluación de los profesores. Por esa razón la movilidad de algunos profesores. Digamos, yo en el transcurso de lo que he tenido que lidiar como director con todos ustedes, pues he recibido también una gran cantidad, o recibía una gran cantidad de preocupaciones, de retos, de angustias, de preguntas de todo tipo sobre la educación presencial. Entonces, si ustedes me dicen a mí que es que antes de la educación remota no existía ningún tipo de problema sobre la calidad de los programas, y que entonces no era necesario ningún proceso de mejoramiento de la calidad, pues entonces esa es otra posición. Pero dado que eso no es cierto, eso es un hecho que no es cierto, en la educación presencial también teníamos los mismos problemas, los mismos planes de mejoramiento, incluso planes de mejoramiento que venían en algún sentido retroalimentados por lo que ustedes mismos como estudiantes decían. Entonces, yo no veo por qué tengamos que suponer que la educación remota es al mismo tiempo una educación de mala calidad. Yo no creo que sea así. La calidad se mide de otra manera. La calidad se mide, vuelvo y repito este punto, se mide tanto sea presencial, semipresencial o sea remota. La calidad de un programa se mide por el cumplimiento sí o no de objetivos de aprendizaje, y que esos objetivos de aprendizaje respondan sí o no a ciertas específicas competencias que se traza un proyecto educativo institucional. No hay otra manera de medir la calidad desde el punto de vista académico de los programas. De manera tal que yo quiero insistir en eso. Yo quedaría muy contento si el día de hoy nos llevamos a esta idea en el sentido de decir, no es sinónimo educación remota a educación de mala calidad, no tiene por qué serlo. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, las experiencias internacionales. Mario ya decía muchas, pero todas las universidades más importantes del mundo tienen desde hace mucho rato educación remota. Todas. Y el ejercicio profesional mismo está diseñado también para hacer asesorías, consultorías o trabajos remotos. No sé cómo piensan ustedes, acaso que se hace, por ejemplo, una asesoría, una consultoría de una empresa internacional. Eso no se puede hacer de manera presencial, eso tiene que hacerse de manera remota. Y en ese orden de ideas, si tenemos a nosotros las firmas de abogados, tenemos a las superintendencias, tenemos a la superintendencia notaria de registro, tenemos a los tribunales, a las cortes, todos orientados hacia un mismo objetivo. Todas están orientadas, estas instituciones, hacia la posibilidad de hacer remotas ciertas de sus prácticas operativas.
Sería extraordinariamente extraño que la universidad se resistiera a eso y en vez de generar nuevas competencias sobre cómo es que se hacen ese tipo de ejercicios profesionales remotos, entonces nos quedemos solamente bajo la idea de que vamos a hacer solamente clases presenciales y en algún sentido renunciar a esa nueva realidad. Entonces yo vuelvo y repito, reforzar las clases se van a reforzar no para que sean presenciales, sino reforzar las clases como lo hemos hecho desde el principio, sea presencial o semipresencial o no sea presencial, los cursos se mejoran y los planes de mejoramiento si se están, repito una vez más, logrando sí o no los objetivos de aprendizaje trazados por cada asignatura y los objetivos de aprendizaje de conformidad con un proyecto institucional a partir de unas ciertas competencias. Profesor, y ahora que hablábamos Isabela, Isabela, ¿me permite una cosita? Yo lo hago lo más rápido posible sobre este punto. Una cosita que quiero decir sobre este tema de la educación virtual, teniendo en cuenta que además va a ser una porción del tiempo que ustedes van a estar en el programa, sin saber cómo va a ser la nueva presencialidad. Pero yo quiero decir varias cosas. Lo primero que han dicho ellos, pero me parecería bueno ponerlo duro. Abdón ha insistido sobre una cosa que es cierto y que ustedes pueden evaluar. En este salto de aprendizaje, o sea, yo creo que la universidad tiene el mejor capital académico, los mejores profesores disponibles para este aprendizaje. O sea, es difícil pensar que haya compañeros para este aprendizaje mejor que los profes del departamento de ustedes. Y es un dato que uno puede ver en las formaciones que tienen, en los libros que publican, en los resultados que obtienen ustedes en los Saber Pro. Es decir, yo creo que eso es un dato importante para tener confianza, que fue lo que llamó Abdón. Y a mí me parece muy bien, porque como ahora no nos la sabemos, cuando uno no se la sabe, tiene que tener confianza en la persona. Yo sé que todos estamos aprendiendo, el gobierno está aprendiendo, los médicos. No es que nosotros no sepamos cómo enseñar, es que los médicos no saben cómo. Pero uno tiene que tener confianza en los buenos médicos que tiene y en los buenos profesores que ustedes tienen buenos. Lo segundo que tal vez no se ha dicho aquí, es que nosotros, el proyecto educativo de la universidad es una buena garantía de que se hace bien. Esto es muy manido y a veces uno se le olvida decirlo, pero lo va a decir. El aprendizaje activo es la mejor garantía para el aprendizaje remoto o virtual, porque es el modelo de aprendizaje que implica el aprendizaje del estudiante solo. La idea de que un aprendizaje importante es aprender a aprender. Es decir, en eso que Mario estaba explicando, que se potencializa en la educación, que es el tiempo asincrónico. Y ustedes han visto, yo no sé si lo han visto, pero si son usuarios de redes, habrán visto muchas universidades donde los estudiantes han estado en crisis porque los profesores lo que graban son unas conferencias de 4 horas y reproducen una especie de conferencia magistral sin guía, sin nada, y se supone que aprendan sin interacción con el profesor. Nosotros tenemos otro buen componente para confiar, y es que ustedes ya venían aprendiendo a aprender solos en su momento. La otra cosa importante es lo que estaba diciendo Abdón. Ese es otro punto importante. Es probable que algunas prácticas jurídicas cambien o unas que existen se potencialicen. Por ejemplo, la asistencia remota jurídica se potencializa. Resulta que ahora va a ser más fácil que algún bufete de Cali atienda a Bogotá porque nos vamos a aprender a comunicar a través de las redes. Y antes no era así, había que coger un avión y la que estaba al lado, pero ahora puede ser, y eso puede cambiar completamente el mercado jurídico. Pero también puede pasar lo mismo. Yo espero que en algún momento puedan ellos referirse a lo que yo creo que son los retos jurídicos. Y creo entonces que estamos aprendiendo esas competencias nuevas, estamos aprendiendo a simular casos en línea porque es posible que aprendamos. Entonces, ese es otro punto que también quiero decir que es importante. Ahora, hay un punto particular que es el consultorio. Me gustaría que en algún momento el profesor Mario Abdón se refiriera al consultorio porque es muy particular. Ese sí es un curso que merece ser dicho, explicado en su detalle, pero en todos los demás creo que todo esto aplica. Dos cosas que sí se pierden y tendríamos que recuperar cuando usted tiene la presencialidad con relación al aprendizaje. Una es el aprendizaje entre pares. O sea, una cosa es cuando usted entra al salón de Mario y Isabela a escuchar, no sé, algo sobre la Corte y 1908, digamos. Entonces, usted entra a la clase con Mario y discuten sobre desarrollos constitucionales de la época y lo que eso ha significado para el desarrollo constitucional posterior, etcétera, y pasen un receso o paran. Entonces usted sale con sus compañeras y compañeros y discuten y arma un grupo para aprender y se intercambian. Eso es un potenciador del aprendizaje. Esa es la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. No es tanto el profesor, el profesor lo tienen ahí. La verdadera diferencia es que ustedes tienen aprendizaje entre pares. Salen, discuten, no me parece, yo te ayudo con esto.
la desconexión que produce, si ustedes hubieran tomado un curso virtual y no tuvieran una comunidad, verían que uno no conoce a la gente. Uno entra y dice, buenos días, me presento, Jerónimo Otero, estoy aquí tomando la clase y no sé quién es, no sé cómo trabajar con los demás, el profesor tiene que forzarme, no sé cómo presentarme en público. Ustedes tenían una comunidad y esa comunidad potencia el aprendizaje, se pueden repartir tareas, y no solo el aprendizaje de Mario, el aprendizaje a trabajar en equipo, porque entonces tienen que repartirse las tareas, etcétera, etcétera. Eso se ha perdido y eso hace que el aprendizaje a lo mejor no tenga la misma potencia que antes y tenemos que buscar cómo construir esos espacios. Y la otra cosa es el acceso, la retroalimentación. Usted está enojada y sale por el corredor y se encuentra, digamos, con el profesor Gandini y le dice, no, profesor Gandini, que francamente esa clase del profesor Jerónimo tal cosa, y Gandini va y le dice, ve a Mario, lo que pasa es que Jerónimo en clase, y entonces circula rápido la retroalimentación para tomar decisiones sobre lo que decía el profesor. Eso también se ha perdido, estamos más aislados. Lo que hemos perdido con el campus es esa conexión social. Y sobre lo otro que es el aprendizaje, yo creo que lo que han dicho los colegas es suficiente confianza para que vale la pena hacerlo. Lo que tenemos que tratar de ver cómo recuperamos un mejor sistema de retroalimentación, que yo creo que debería ser a través de los grupos, porque si no se enloquecen los profes. Por ejemplo, todo lo que se ha dicho y todo lo que le manden, mándenlo. Si no lo pueden organizar, mándenlo. Eso ya es una gran ganancia, poder sintonizarnos con las preocupaciones que tienen, con las debilidades que ven. Hay estudiantes que no han podido tramitar una queja porque la comunidad genera eso, estar informalmente en el campus. Piensen sobre esto del campus, cuando uno, no sé por qué la gente se enfoca en el campus en la clase. Piensen en esto que es como famoso, los señores de Facebook y los señores de App, el señor Bill Gates y todos los que desarrollaron esos grandes emprendimientos digitales, los desarrollaron incluso antes de graduarse, pero los desarrollaron en los campus universitarios, porque ahí estaba el de diseño, el tecnólogo, el abogado, la necesidad. Es que el campus, eso es el problema de perder el campus, no es tanto la clase. No estoy diciendo que no haya clases que seguramente se han dado muy mal, pero es bueno poner qué es lo que en un campus presencial son esas competencias blandas, son esas relaciones sociales con la gente con la que luego uno trabaja. Eso es lo que es la diferencia entre una educación virtual y una educación con campus. Perdón si me alargué mucho. Decano, y ahora que usted habla de retroalimentación, nos preguntan por el chat, ¿cómo se ha pensado asegurar la comunicación y esta retroalimentación entre el estudiante y el profesor? Muy bien. Hemos tenido que inventar muchas cosas y muy rápido y hay muchas cosas que faltan. Y yo creo que este canal falta el canal que sustituya la posibilidad de... Abdón lo dijo bien, en la presencialidad también ustedes tenían quejas y para ser francos también nosotros de ustedes y Mario de Abdón y todos estamos ajustando expectativas y ajustando, pero teníamos un sistema para que esas expectativas, esas quejas, esas demandas se fueran más o menos arreglando. Una primera cosa es que en la evaluación que van a tener ahora de los cursos va a haber unas preguntas especiales sobre virtualidad. Lo segundo es que la virtualidad del próximo semestre no va a ser como la de esta. Ahora, si es que hay, como les digo, nosotros queremos volver al campus. Lo que nos permitan volver, volvemos en las condiciones que nos permitan de seguridad para todo el mundo. Pero si no, vamos a hacer una capacitación masiva para que lo que hemos tenido se mejore, se perfile. Entonces, toda la información que nos den sobre lo que no creen que está funcionando bien, sobre los profes tenemos diferentes competencias e incompetencias digitales. Entonces, tampoco es fácil decir, todo el mundo tiene que capacitarse en esto. Y sí, tenemos que crear un canal o canales para tramitarlos sin que nos abrumen la cantidad de quejas, aceptando lo mismo que pasa en la vida normal, y es que pues a veces la queja es uno, o sea, todos los que están aquí saben cuando alguien dice en un salón, no, es que en este curso no sé qué, y otro, sí, de pronto la mitad se parece, no, yo no estoy de acuerdo, a mí sí me parece, es decir, tenemos disparidad sobre algunas cosas estamos de acuerdo, hay que mejorarlas, sobre algunas tenemos disparidad, y lo que hay es que debatirlas, encontrar los lugares para debatir cuál de los dos grupos del salón tenía razón de si el curso estaba bien o mal, como se estaba dando. Y yo le tengo, pues me da pena, pero quiero ser honesto, eso no tenemos todavía una solución. Yo espero, Isabela, y también se lo digo a Brenda y a Luisa y a Sofía, yo he tenido una reunión con algunos estudiantes y estoy esperando que sean los estudiantes los que nos ayuden a reconstruir un tejido de comunidad virtual. Tengo un proyecto que por ahora se llama Parchando en la U, ya las voy a invitar para que lo conozcan, para ver si construimos espacios donde nos podamos encontrar y reunir a tramitar, y no solo encontrarnos a estudiar, sino como reproducir un poco el campo, encontrarnos
a hablar, a discutir, a tramitar dificultades, a ayudarnos a estudiar. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo contar. Pero no tenemos una buena solución. Yo no la tengo, a lo mejor Mario o Abdón tienen alguna salida. Yo quisiera agregar a lo que ya ha dicho el decano. Circunstancias con los cursos, hasta ahora no son más de 3 o 4 las inquietudes que hay concretas. Me las han hecho saber. Algunas ya prácticamente terminando el periodo académico, es decir, hace 4 días o 3. Digamos 2, realmente son, sí, yo diría que son 4. Son 4 o 5 probablemente, 2 o 3 en las últimas semanas de clase, o sea, prácticamente fin de semana, y las otras faltantes, las otras fueron digamos que en el transcurso cuando estamos empezando segunda semana, probablemente después de esta modalidad de trabajo. Y lo que se ha hecho allí es, en mi caso he hablado directamente con los docentes y las docentes encargadas o que tienen los cursos. Ellos me han explicado las circunstancias, en algunos casos digamos, hay cuestiones que hay que revisar, en otras son, digamos, que menores, pero cada profesor en su momento ha recibido directamente esa inquietud de parte de los estudiantes, bien sea porque los estudiantes, si no lo hicieron directamente con ellos, porque probablemente este mecanismo, esta herramienta no favorece esa posibilidad que hay de abordar, lo han hecho a través de mensajes que me han hecho llegar a mí. Yo he hablado con los docentes, como les digo, y ese es un primer canal, es decir, ese canal ha funcionado. Otra cosa es la posición que uno ya tenga como estudiante sobre si el profesor o la profesora actuó como uno quería que actuara. Habrá que hacer precisamente la evaluación del modelo educativo, tendremos que revisar de nuevo qué ocurrió con ese curso. Ese es un insumo muy importante y probablemente esta vez cobra más importancia todavía que la que tiene, que es muchísima siempre, porque ese es el canal mediante el cual nosotros tenemos una visión panorámica de cada estudiante en los cursos. Entonces, sí ha habido retroalimentación sobre el tipo de trabajo docente y el tipo de trabajo con los estudiantes. Los profesores, esto me tomo aquí unos segunditos, planearon varias formas de comunicación con los profesores. Yo se los digo aquí en términos, además, muy en familiaridad, porque estamos todos en la misma comunidad académica. Hay profesores que han recurrido a armar sus grupos de WhatsApp. Yo nunca lo había hecho, por ejemplo. Yo en mis cursos tengo mis grupos de WhatsApp, han funcionado bien, pero además hemos creado una cantidad de grupos de WhatsApp con profesores. Precisamente aquí me están escribiendo, ustedes me están viendo que yo estaba chateando con colegas del Departamento de Estudios Jurídicos, de los colegas y las colegas horas cátedra, que estaban muy atentos a conectarse para escuchar también las inquietudes. Entonces, hay distintas maneras de hacerlo, nos enviamos mensajes, nos comunicamos directamente, pero digamos que ha habido y hay canales de comunicación directos entre estudiantes y profesores. Si falla por alguna razón, al director del programa o a mí, lo han usado, en efecto lo han usado y los hemos tramitado. ¿Cómo mejorarlos? Tendremos que probablemente insistirle sobre todo a los colegas que fortalezcamos esa comunicación. Ellos recibieron un correo ayer tarde que les envié a todo el cuerpo profesoral del departamento, recomendándoles encarecidamente que mantengamos y fortalezcamos e intensifiquemos el diálogo con nuestros estudiantes. A pesar de que el semestre se acabó prácticamente en clases, pero ese es un momento crucial, vienen las evaluaciones, probablemente salgan de nuevo las dificultades de conexión a internet, las dificultades que han tenido algunos que se han alejado de los cursos por alguna razón, aunque son casos minoritarios, pero además se diseñó una especie de reporte semanal desde que iniciamos en esta emergencia, un reporte muy detallado sobre las herramientas que usaban los profesores, sobre la manera como habían percibido los estudiantes estas herramientas, y también les hemos insistido a los colegas de que nos reporten casos de estudiantes que, por ejemplo, abandonaron las sesiones sincrónicas, no volvieron a aparecer en las sincrónicas, pero también o para quienes no han entregado ningún tipo de actividad sincrónica. Que no haya que no haya participación sincrónica, se puede deber a distintos factores: el contexto familiar, la situación que puede haber en el espacio físico en el que está cada quien, conectividad, etc.
pero el trabajo asincrónico también es un factor, es una herramienta valiosa para saber quién está conectado en el sentido más amplio con el curso. Y nos han reportado solo 2, tal vez 3 casos de estudiantes del pregrado que no volvieron a tener reportes, es decir, que desaparecieron en algunos cursos. No es un asunto masivo, es muy minoritario. Estos casos los hemos reportado incluso a Bienestar para ver cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes. Yesenia también ha tenido un papel muy valioso con el profesor Abdón en tratar de acompañar a estos estudiantes. Entonces, fíjense que esa retroalimentación también nos sirve, esa comunicación, porque los profesores son los primeros que nos informan qué es lo que está pasando en el curso. Estudiantes que desaparecieron, etc. Y algo que tal vez no mencioné, que para los problemas de conectividad también la universidad ha hecho un esfuerzo institucional enorme para dotar de algunos computadores en la medida de las posibilidades. Creo que también paquetes de acceso a internet. Profesor Abdón, me corrige usted, esto se ha trabajado más que todo por el programa. Ya que también ha habido un esfuerzo institucional, la universidad no se quedó como esperando a que todo el mundo se conecte como pueda. También ha habido unos trabajos, digamos, de una política inclusiva, Perdimos al maestro, ¿verdad? Se está cortando un ¿Perdón? poco. Son cajas. Sí. Bueno, mientras logramos tener ¿Se otra vez escuchó lo comunicación con último que Mario dijo? Cajas. Ah, no, profesor, no se escuchó muy bien. ¿Ahí me escucha? Un poco mejor. Ok, bueno, repito, tal vez me toca quitar un poquito la cámara. Estamos conectados. Ahí lo perdimos definitivamente otra vez, maestro. Bueno, aquí ya estamos de nuevo. Ahí sí ya mejoró la Ahora conexión. sí. Bueno, Zoom me sacó del sistema. Bueno, yo creo que no quería Zoom que yo dijera esto. No, estaba mencionando al final que la universidad también ha tenido ha hecho un esfuerzo institucional tremendo en la medida de sus posibilidades para dotar de algunos computadores a las personas que lo requieren con mayor urgencia. Por supuesto, siempre uno quisiera que tuviéramos más posibilidades de acompañar y de atender, y al igual que paquetes de internet para el acceso, que esto no lo mencioné cuando respondí la primera pregunta, y eso es importante que lo conozca todo el estudiantado. Hemos actuado y se actuó con mucha rapidez. Yesenia ha tenido aquí un protagonismo en este trabajo con el profesor Abdón de hacer el seguimiento caso a caso. Yo he recibido información incluso por parte de profesores que me han dicho, tal estudiante me dice que no tiene acceso a internet, me escribió, me llamó e inmediatamente lo hemos reportado. Es decir, hemos creado también un sistema de emergencia para alertar sobre estas situaciones. A veces esto se desconoce en el estudiantado, sobre todo para quienes no tienen tantas dificultades y lo conocen pues quienes realmente tienen que recurrir a este acompañamiento. Entonces, tenemos que mejorar la forma de retroalimentar, sí, tenemos que mejorar la comunicación estudiante-profesor, estudiantes, personas que están en el equipo directivo. Este es un mecanismo para hacerlo. Están abiertos los correos del profesor Abdón, del decano y mi correo. Yo he contestado varios mensajes con preocupaciones, con inquietudes de diversa índole, y los profesores también han respondido, creo yo, de manera mayoritaria, con rapidez para intervenir en los casos que son necesarios. Dejo esto, los casos de inquietudes han sido mínimos, Entonces, esto también es un mensaje porque a veces hay un efecto como de cascada, ¿no? Pues no, tengo problema con este curso, el profesor no retroalimentó. Pues es que los profesores no están retroalimentando. ¿Cuántas materias ve usted? ¿Ve 4 o 5? ¿Cuántas materias en el departamento? 50, 60. ¿Cuántos no retroalimentaron? 3. Bueno, vamos a mirar ahí qué pasó. El insumo central son lo que ustedes nos dicen. Y lo confrontamos con el profesor, lo verificamos y tratamos de intervenir de la mejor manera. Profesor Mario, por el chat también nos manifiestan que hay varios estudiantes que desde que iniciaron las clases virtuales no han recibido ninguna nota de los trabajos que han entregado. En este caso, ¿qué se debe hacer? Ya que estamos pues a finales ya del semestre y a todos nos interesa conocer nuestras notas.
Bueno, esos casos yo les pediría a las personas que están escribiendo en el chat que me dirijan un correo. ¿Saben cuál es mi correo? mcajas@icesi.edu.co. Yo inmediatamente que me digan el curso, el profesor, inmediatamente me pongo en contacto con el profesor o la profesora para verificar qué pudo haber pasado. La regla es que retroalimentemos en tiempo oportunamente, que lo hagamos. La retroalimentación no es solo dar una nota cuantitativa, sino verificar, decir que estuvo mal, que se puede mejorar, que estuvo bien, poder tener ese tipo de espacio. Esos casos puntuales en donde no hay todavía nota y no retroalimentación, porque puede que esté ocurriendo las dos cosas, por favor que me los hagan saber al correo, insisto, para conversar con los profesores correspondientes y verificar la situación, intervenir pues de la manera que podamos para que podamos cerrar el semestre en buen tiempo, pero reitero, el mensaje y la política institucional es que, pero no solo de ahora, desde siempre, incluso el reglamento habla de 2 semanas para entregar las notas de las evaluaciones que se hacen, ¿no? Y eso esto no está suspendido, está vigente el reglamento. Entonces, les agradezco mucho esa información, que me la hagan saber y vamos a verificar en esas situaciones que pueda haber ocurrido. Muchas gracias. Profesor Abdón, esta pregunta nos la hacen estudiantes de semestres superiores. Nos dicen que teniendo en cuenta que muchas clases no se vieron con profundidad, ¿la evaluación del EGD va a ser igual? ¿Y hasta qué punto esta situación que estamos viviendo puede afectar a los estudiantes al momento de presentar este importante examen? Ok, déjame primero en 30 segunditos digo una cosa que yo estoy tratando también de leer los chats. A veces no puedo leer todas las preguntas, pero estoy muy pendiente. Y lo uno es que digamos, algunas personas están indicando que si existen entonces sí o no medidas concretas respecto de medidas puntuales respecto a la adaptación a la virtualidad. Yo creo que llevamos varias semanas mostrando la capacidad humana, tecnológica, ya Mario y el decano lo dijeron muy bien, en donde hay unas medidas específicas, concretas, materializadas sobre el tránsito a las clases remotas, de manera tal que no puede confundirse los procesos naturales de mejoramiento de aquello que es susceptible de mejoramiento con el hecho de decir que no existe entonces ningún plan concreto frente a eso, ¿vale? Y lo otro es que fíjense lo que acaba de preguntar, se le acaba de preguntar a Mario. Esto, digamos, vuelvo y repito, y yo que vuelvo y insisto una vez más, quedo contento si se van con esta idea. Y es una cosa es que existan malas experiencias particulares sobre una clase remota, y otra cosa es que eso nos lleve a generalizar en el sentido de que toda la educación remota es un fiasco, que toda la educación remota es mala por esencia. A eso es lo que yo me quiero, digamos, referir en esa primera medida. En lo que tiene que ver con el eje de, déjame decirte, Isabela, que consideramos nosotros al menos que fue una experiencia muy buena. Fueron alrededor de casi 50 estudiantes que presentaron el examen general de Derecho de manera remota, lo cual, digamos, no presentó mayores contratiempos en el sentido de que, pues repito, digamos, una asesoría, una consulta de manera remota es exactamente lo mismo que ir a defender una idea o defender una posición en un EGD respecto de un determinado caso. Digamos, eso no tiene ninguna incompatibilidad con la práctica. La práctica del derecho le va a exigir a muchos de ustedes presentar informes, presentar justificaciones, ponencias, asesoría o consultorías de manera remota. Entonces, digamos, hacer el eje de remoto o hacerlo por el otro lado presencial no tiene ninguna diferencia en términos del objetivo de aprendizaje. El EGD está diseñado para que a partir de octavo semestre los estudiantes puedan presentar el examen, lo que quiere decir es que el EGD mide una competencia que arrancó desde el primer semestre con materias que introducían unas competencias de solución de problemas jurídicos y toma de decisiones, y que luego solamente en octavo, noveno y décimo evalúan la competencia, de tal manera que, digamos, es en algún sentido necesario precisar que el hecho de que en los últimos 2 meses hubiéramos tenido un vuelco hacia la virtualidad, no quiere decir entonces que se haya perdido profundidad, como lo dice la pregunta, respecto al eje de verdad. Digamos, no creo que se haya afectado en algún sentido. Para este semestre, los objetivos de aprendizaje se mantuvieron exactamente iguales. Lo que pasa es que hubo una pequeña modificación en lo que tuvo que ver con la matriz de calificación.
En la matriz de calificación que es puesta también a disposición de los estudiantes, había 7 objetivos de aprendizaje, y esos 7 objetivos de aprendizaje fueron compendiados en 3 grandes ejes específicos que medía la prueba, pero no quiere decir que se hubiera renunciado a algún objetivo. Todos estaban ahí, todos lo conocen, que son, vuelvo y repito, objetivos que se van planteando, introduciendo y fortaleciendo a lo largo de la carrera. En ese orden de ideas, el examen no ha perdido ni profundidad, ni tampoco ha renunciado a sus finalidades, a sus objetivos pedagógicos, y tampoco ha dejado de ser el examen general de derecho el momento en que se evalúan las competencias que, insisto una vez más, se están, digamos, trabajando desde el primer semestre. Digamos, eso no es que simplemente en marzo o en febrero entregamos un caso y en mayo ya estamos evaluando unas competencias. Eso no es en ningún sentido así. El examen general de derecho mide competencias desde el primer semestre, insisto. Hay un tema que le inquieta a muchos de nuestros compañeros y es el consultorio jurídico. Entonces nos preguntan cómo se va a manejar el consultorio jurídico a la luz de esta pandemia que estamos viviendo en caso de que el Ministerio de Educación determine que el próximo semestre se debe llevar de manera remota. Eso es una muy... Mario, ¿me permites una cosa, Abdón? Una cosa con lo que dijiste, es que dijiste una cosa que yo quisiera también como repuntar, porque no me gustaría que quedara sobre la idea de que porque estamos aprendiendo no haya ninguna claridad o algo así, entendí, ¿no? Como la idea de que, bueno, yo quiero explicar esto claramente. Cuando me refiero a un contexto de incertidumbre, me refiero a un contexto de incertidumbre general. No es que nosotros, es que, digamos, la humanidad no sabe cómo tratar este tema del COVID, y dentro de eso, pues, hay cosas que sí se saben. Se sabe cuáles son las experiencias virtuales exitosas en el aprendizaje. Se saben quiénes saben de eso. Nosotros tenemos, yo no sé si ustedes saben, el Centro de Recursos para el Aprendizaje del CREA, y una unidad que se llama ICESI Virtual. A los tal vez 3 o 4 días de haber entrado en cuarentena, teníamos las rutas para profesores que seguir. Estamos mandando un informe a esa institución y a la dirección académica semanal, ¿verdad, Mario? De todos los profesores, los recursos que usan. Es decir, eso sí se sabe, ese no es el problema. Lo que no se sabe es el COVID. Una cosa es dar eso, montarse. Sabemos, como yo decía, que tenemos competencias muy buenas para la virtualidad, sobre todo los mejores profesores en aprendizaje activo van a tener las mejores competencias comparados con cualquier otra universidad para subirse a la virtualidad. Donde está la incertidumbre es en otros lugares, es en el hecho de que cuando tú estás en educación virtual igual puedes ir y reunirte con otra persona, ir a una biblioteca, bajar unos recursos. Ahora estás en tu casa encerrado. Y puede ser que ese estar encerrado además te traiga ciertas, y estás además en una situación de incertidumbre social. Puede haber familias con problemas económicos previsibles o con situaciones psicológicas complejas. Esa parte no hay, estamos aprendiendo a vivir en cuarentena. Entonces yo sí quiero que quede claro también sobre esto para que por si acaso se pueden ver los datos. Yo no tengo el link ahora aquí, pero podemos mandarle a lo de ahí. Ahí está el link donde están lo que llaman la ruta de virtualización de los cursos. Ahí está la fecha en que se subió. Y el número de capacitaciones. Es decir, yo sobre eso sí quiero que quede claro. Y el proceso que viene en el intersemestral, sé que el profesor Mario con el profesor, entiendo que con Caporal y con Inge, la de sociales, van a tener una reunión con la dirección académica para explicarles las necesidades puntuales de softwares y de necesidades para, y tienen como un equipo de trabajo de jefes de departamento para que además ahora la educación no solamente sea virtualidad en general, sino dirigida a las necesidades que puede tener los diferentes cursos. Pero bueno, solo quería dejar eso claro. No es eso en lo que estamos, pues estamos aprendiendo, pero sobre eso no hay incertidumbre. O sea, se conoce, como dice el profesor Aldión, qué son las experiencias y las prácticas educativas exitosas. Lo que no quiere decir que todo el mundo lo siga. Por ejemplo, toda la educación, claro, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más sencillo. Toda la investigación en educación prueba que la aprendizaje activo es la mejor forma de aprender, pero somos poquiticas las universidades que le jalan a meter a profesores a aprender a enseñar así. Entonces, bueno, perdón, solo quería decir eso. Vale, entonces... Bueno, y antes profesor Abdón, de responder, queremos decirles que nos queda muy poco tiempo para terminar este encuentro, así que les recomendamos y les pedimos de corazón que nos ayuden con el tiempo para sus respuestas, porque hay muchas dudas que nos manifiestan por el chat, que tenemos y que recogimos por el formulario, y pues claramente nos gustaría despejar la mayoría de ellas. Entonces quería hacer esta recomendación y profesor Abdón, ahora sí con el tema del consultorio. Vale, listo. Entonces voy a seguir sin Gracias. lo que la respuesta es.
Acordemos de una cosa, acordemos que el consultorio jurídico está dividido en 3 tipos de procesos, digámoslo así. Por un lado están las tareas de asesoría y consultoría, ¿verdad? Que son básicamente tareas, conceptos que se hacen de conformidad con ciertas necesidades de los usuarios. Está una función relacionada con las funciones de conciliación, ¿verdad? Que también, digamos, ustedes ya saben eso, no vamos a poner a explicar qué es la conciliación. Y están las funciones relacionadas sí con los litigios, ¿verdad? Sobre esta última, evidentemente, dependemos de lo que diga la rama judicial. Respecto de las dos, no veo ningún, digamos, argumento a partir del cual uno pueda decir que podemos tener contratiempo en estas dos funciones. Las tareas de asesoría y consultoría, de hecho, son generalmente planteadas en términos remotos. Digamos, el estudiante no hace sus trabajos, hace sus tareas y rinde sus conceptos de manera remota. E incluso, de hecho, lo hacen a partir de la plataforma que maneja el consultorio jurídico. Y en relación con los litigios, pues evidentemente entonces lo que tenemos es esto, digamos, la deuda de saber cómo va a operar la rama judicial. Y en ese orden de idea, incluso ahorita Mari me puede ayudar en ese sentido. Pero, ¿qué va a pasar, digamos, si los consultorios, si la rama judicial decide, por ejemplo, que van a abrir los despachos judiciales? Por un lado, acuérdense, digamos, no es que el estudiante cuando cumple esa función esté todo el día en el juzgado. Lo que evidentemente ocurre es que los estudiantes van a tener que hacer cierto tipo de audiencias, pero incluso el seguimiento de los procesos sigue siendo un seguimiento remoto. Entonces, estoy tratando es como de vincular la pregunta con qué tantas dosis de virtualidad y qué tantas dosis de presencialidad puede tener de conformidad con la decisión de la rama judicial. Vuelvo y repito, las audiencias dependen de la programación de los juzgados. Muchas de las funciones que cumplen el consultorio jurídico pueden hacerse de manera remota. Y en este orden de ideas también vamos a esperar las medidas y políticas de bioseguridad que tengan los juzgados, ¿verdad? Eso es muy importante. De todos modos, con el profesor Mario y con el profesor Jerónimo y con Mariela hemos estado tratando de visualizar cómo sería, por ejemplo, para lo que tiene que ver con atención al usuario, incluso para temas de conciliación. Entonces, estamos también pensando en que en caso de que esto se prolongue, cómo podemos generar un plan para que los usuarios, algunos usuarios puedan ir al consultorio jurídico, se establezcan unas políticas de bioseguridad, se atiendan y que los estudiantes puedan cumplir su función desde el punto de vista de su computador en su casa, las respectivas asesorías o consultorías, ¿verdad? Entonces, en ese consultorio jurídico, sí, nosotros vamos a tener una reunión con el profesor Mari, con los estudiantes que entran al consultorio jurídico y los que pasan al consultorio jurídico, donde está diseñada hacer una reunión con ellos, precisamente para tratar de explicarles a todos ellos en qué consiste, qué funciones se perderían, cuáles se mantienen, qué objetivos de aprendizaje se mantienen, que creo que son todos los objetivos de aprendizaje que se mantienen. También estamos pendientes de la Superintendencia de Notario de Registro, que parece que va a virtualizar algunos trámites, como por ejemplo presentación personal de firmas, en fin. Entonces, digamos, en eso estamos supremamente atentos, estamos muy alerta no estamos esperando cada 8 días, sino todos los días estamos tratando de visualizar los contextos, ya tenemos el recurso humano y también tendremos el recurso tecnológico para poder atender estas circunstancias. Evidentemente es posible que, dado no solamente el COVID, sino más bien el cúmulo de estudiantes que viene en la curva de los pilos, es posible que eso aumente en un grado significativo el número de estudiantes que vaya allá, pero es un tema operativo al que, por supuesto, nosotros podemos darle una solución. Yo quisiera complementar Sí. lo que ha dicho el profesor Atón, excusa Isabela, y es que lo primero es que consultorio jurídico es una materia. Realmente está en 2 semestres, es una materia. Ahí tenemos un trabajo experiencial, como lo tenemos también en el GAPI. Eso es lo primero. Lo segundo, en el periodo que hemos tenido de emergencia sanitaria, el consultorio siguió funcionando. Aquí quiero hacer un reconocimiento expreso al equipo de asesores, asesoras y a la directora del consultorio jurídico, porque rápidamente nos plantearon una solución de abrir el consultorio virtual. Esta era una idea que teníamos en la universidad hace un tiempo, suponía pues una serie de disposiciones. La idea era que el consultorio virtual inicialmente tendría que ser al mismo tiempo que el que teníamos presencial, pero una la contingencia también nos hizo activar esta opción, y aquí tengo un dato que me está recordando una de las colegas del consultorio precisamente, que fue un informe que recibimos de Cano y Ardón hace unos días, con corte hace un par de semanas,
se habían llevado ya 70 casos, se siguen elaborando tutelas, se siguen haciendo liquidaciones en materia laboral. Es decir, el consultorio sigue activo. Tenemos un convenio para, digamos, enfrentar de alguna manera la violencia que se está produciendo, violencia doméstica, en materia de género en especial, con la gobernación del Valle del Cauca. Ese es un convenio que inició justo en esta emergencia, se está atendiendo a través del consultorio virtual y además un convenio vía GAPI con una organización no gubernamental para apoyar a los trabajadores de la salud, para apoyar a las personas que trabajan en la salud, que están siendo víctimas de discriminación en razón de su oficio relacionado con el COVID. Es decir, el consultorio y con el apoyo de GAPI no solamente se recurrió a la herramienta virtual, sino que amplió sus campos de acción a esos otros frentes. Entonces yo creo que ese es un mensaje importante. Es valiosísimo hacerse preguntas, tener inquietudes, y esto nos ayuda a mejorar, pero también es muy valioso, importante que reconozcamos y que veamos que hay cosas que se están haciendo que van más allá de lo que uno esperaría, y es que tener sus clases con herramientas remotas, sincrónico, asincrónico. Con el consultorio, entonces, ese es un trabajo en equipo, ese no es un trabajo del decano, ni del profesor Abdón, ni es un trabajo que hago yo. Lo hace un equipo de asesoras, de asesores, la directora del consultorio, que de manera muy rápida, insisto, empezaron a activar el consultorio. Lo segundo, el siguiente semestre, ya lo ha dicho el profesor Abdón, depende de ciertas condiciones de bioseguridad que se determinen en la rama judicial. Esto va un poco despacio, hay una discusión muy seria con los trabajadores de la rama porque hay unas críticas importantes sobre las condiciones que tendrían. Recordemos que el Servicio de Administración de Justicia en Colombia es masivo, es un servicio público masivo. Uno a veces tiene una imagen del despacho judicial, del palacio, de esto, pero eso es una atención enorme. El volumen de trabajo que hay ahí es grandísimo, el volumen de público que se desplaza a esas instalaciones es altísimo. Se están preparando para la virtualidad, pero hay de todo, desde distritos judiciales en donde tienen a los funcionarios escaneando expedientes, hasta decisiones, digamos, más digamos, de utilizar las herramientas normativas, legales, para hacer virtuales algunos procedimientos. Entonces, dependemos de eso. Pero quisiera decir aquí una especie de cuña. Si tenemos que recurrir a un consultorio blended, entre comillas, semipresencial o virtual, probablemente esto también supondrá que se hace porque la rama y las demás entidades e instituciones con las que interactúa el consultorio también han dado ese viraje a esa virtualidad, y entonces habrá una competencia nueva para la gente que tenga que hacerlo de este modo. Y probablemente será una competencia que nos llevará tiempo, digamos que en la cual serán mejores que todos los que estamos aquí conversando, el profesor Abdón y yo y muchos más, porque desde el consultorio tendrán que adaptarse a las competencias de virtualidad o de justicia digital, si es que eso así ocurre. De manera que ese sería como la discusión. Vamos a tener una reunión, como decía el profesor Abdón, con consultorio 1, consultorio 2, para quienes van a consultorio también, con unas discusiones más, unos detalles más, con el grupo, con el equipo, por supuesto, también. Aquí me está comentando también otra de las colegas de consultorio que estamos muy activos, que seguimos, había olvidado algo, con la atención a migrantes, las solicitudes de refugio siguen muy activas, me está diciendo la profesora Paula Cerón. En materia de tutela, solicitudes ante entidades públicas, la profesora Nadia Dusic también me había escrito hace un poco, también por el chat de colegas, recordándome este trabajo intenso que se viene haciendo en el consultorio. Entonces, imagínense, si en este momento que tuvimos que tomar una decisión rápida y audaz, logramos mantener el consultorio con actividad, pues este segundo semestre seguramente vamos a poder hacer aún más cosas dependiendo de todas estas otras variables que no podemos controlar. Es decir, mejorar lo que podemos controlar y prepararnos para programarnos para los escenarios de aquellas variables que sean menos controlables. Y una última pregunta sobre consultorio sería, ¿cuál será la forma de evaluar esta materia el próximo semestre? ¿Para el maestro? Yo creo que ahí... Quien la quiera responder. No, yo creo que ahí sí dependería, yo creo que antes que pensar en la evaluación tendríamos que pensar en la modalidad de trabajo.
Es decir, tendríamos que primero verificar con cuál de estos escenarios y verificar si estos escenarios influirían en la manera de evaluar. Yo no me atrevería, no me adelantaría a dar una respuesta, profesora, a todo al respecto. No, y por supuesto que también eso depende de cómo los asesores y el equipo de trabajo de consultorio nos indiquen cómo ellos consideran que es la mejor manera de evaluar los desempeños respecto a las tareas, las funciones asignadas, etc. Digamos, hay que esperar también la reunión con ellos para darles una definición. Lo que sí es cierto es lo que dice Mari. En este momento lo más importante es saber, primero, que el consultorio está funcionando perfectamente, siguen trabajando, siguen las funciones, siguen los objetivos de aprendizaje. Por supuesto, hay una limitación en relación con la rama judicial, como lo están viendo todos los consultorios del país, ¿verdad? Y con el equipo de trabajo, con los estudiantes, vamos a tener una reunión particular para que las dudas específicas de esa materia de la malla curricular sean resueltas en su debido momento. Muchas gracias. Decano, también nos preguntan cómo serán las matrículas para este semestre que viene en cuanto a las fechas y el precio o el valor. ¿Las fechas siguen siendo las mismas o hay mayores plazos para pagar o hay algún descuento en la matrícula? La gran pregunta, decano. Decano, está sin, no. Está sin audio. Decano, tiene el micrófono. Ya lo pongo, sí, tenía el micrófono apagado. Sí, Abdón me lo apaga. Esa pregunta, apáguele el micrófono. A ver, primero, es posible que ya haya algunos acuerdos sobre fechas. Yo tengo que confesar que a veces, como se han tomado tantas decisiones, imagínense lo que ha sido subir la universidad en línea, todos los procesos, todos, y además transformar cosas. No recuerdo en este momento, me acuerdo algunas cosas de posgrados, no recuerdo si se han modificado fechas, pero prometo que mando la información a través de Eddie. No recuerdo sobre las fechas. Vamos al punto más complejo, que es el punto del pago y sobre el que pues yo creo que la respuesta que puedo dar no va a ser satisfactoria para todo el mundo en un sentido no de que les guste o no les guste, sino de lo precaria que puede ser todavía. Y eso es lo que quiero decir. Bueno, quiero empezar por la parte que después quiero decir. Lo que sí está decidido, clarísimamente decidido, es que tiene que haber facilidades, algún tipo de facilidades, es decir, no se están estudiando qué facilidades, pero hay que facilitar la posibilidad de los pagos o de los intereses, etcétera, y de los accesos, o se está hablando con algunos bancos para conseguir pues facilidades en general y en plazos, etcétera. Yo no me atrevo a darle ahorita, pero podemos razonablemente esperar que va a haber facilidad y también que se va a crear un canal específico para las personas que tengan situaciones financieras. Todos sabemos que ahora se produce también una situación desigual financiera. Hay gente que va a mantener su situación relativamente y hay gente que no, y hay gente que va a quedar en una situación diferente. Lo que está decidido es que sí se va, no importa, se están haciendo pues un montón de estudios financieros y posibilidades y proyecciones y modelos de negocios, pues en el sentido no de que esto sea un negocio, porque es una universidad. Eso es bueno dejarlo claro por si no saben. La universidad no tiene ánimo de lucro, es decir, la universidad funciona con un sistema, la universidad deja al final de cada año sus operaciones más o menos en equilibrio. Y la razón de eso es que como no tiene ánimo de lucro, todos los recursos que ingresan por las fuentes de recursos, que son las matrículas de pre y posgrado, la investigación, la consultoría, los servicios institucionales como cafeterías, parqueaderos, todo eso se gasta exactamente en la calidad educativa e investigación. No se gasta en nada más. Bueno, en bienestar también, por supuesto, en el bienestar, en el campus, en eso que ahora no está activamente funcionando como antes, a pesar de que siga en red. Todo se gasta en eso y en becas. O sea, en becas y eso para que quede claro que no es que la universidad nunca reparte utilidades. Primero es ilegal, pero además esta universidad, o sea, en la educación superior no hay ánimo de lucro, está prohibido para que lo sepan. Pero además en concreto en algunas universidades de calidad y serias, pues no lo hacen. Puede que haya algunas, pero no lo hacen. Entonces, de manera que lo que se está lo que quería decir con todo esto, perdón, era que se va a crear lo que yo puedo, eso está en estudio, yo espero que tengamos pronto noticias más específicas dadas por quien tiene que darlas, porque esta es una decisión de toda la universidad, no de la facultad concreta. Yo no puedo decidir que
sí, que hacen en la facultad, pero lo que sí sé es que ya desde ya pueden ir pensando las familias, los estudiantes y las estudiantes que tengan dificultades previsibles porque el reglón en el que trabajan sus padres se vea afectado de manera significativa o el negocio que tengan, o etcétera, que va a haber un canal específico para atender casos puntuales, concretos, con muchísima mayor capacidad y no como existía antes, que era por default. O sea, que era como, bueno, todo el mundo paga y bueno, hay una excepción de esta persona que tiene un problema. Estamos preparados para que eso no sea tan pequeño, tampoco tan grande. Y lo otro es que sí, se están estudiando facilidades pero no sea, yo sé que no es la respuesta satisfactoria, no solo por si es buena o mala, sino porque no es, yo no la puedo afirmar todavía. Yo quisiera que, ojalá dentro de las próximas semanas, haya una manifestación de rectoría o sobre cómo va a ser el tema. Pero pueden esperar eso. No sé si es mucho o poco, pero pueden esperar algunas facilidades y pueden esperar un conducto especial para ser escuchados con su problema concreto. ¿Sí? Eso sí se puede esperar. Decano, ¿y qué va a pasar con los pilos o con las personas que tienen becas en la universidad? Porque muchos becados tienen problemas de conexión, tienen problemas económicos, tienen problemas familiares. ¿La universidad estaría dispuesta a asegurarles el cupo sin afectar las becas en caso de que por cualquier adversidad se vean en la necesidad de aplazar el semestre? A ver, es decir, la gente que tiene acceso que tiene becas, no sabría por qué podría perderla. Tal vez no me estoy entendiendo la pregunta, pero pues tú tienes tu beca de Pilo, pues tienes tu beca y el compromiso de la universidad lo va a honrar de la parte que pone. Y lo ha venido honrando, o sea, ha venido incluso en estos momentos, está procurando que tengan acceso a los almuerzos y bueno, o sea, yo no veo que haya ninguna posibilidad de pérdida en el sentido de... La otra cosa es la conectividad. Si tiene, ahora, entonces separemos, si tiene dificultades de conectividad, que se comunique con el programa. Es decir, antes de renunciar por problemas de conectividad, la universidad está comprometida en conectarlo. En todo lo que podamos hacer para conectarlo y para garantizarle una conexión razonable para el trabajo, lo vamos a hacer y lo hemos hecho. Es que ustedes no se imaginan la cantidad de computadores, o sea, la universidad de este momento no tiene portátiles porque todos los portátiles están en manos de estudiantes o de personas de la administración que requerían. Entonces, lo primero es, si tu tema es de comunicación y de conectividad, busca a Yesenia, busca a Abdón y ellos buscarán la manera de que quedes conectada o conectado. Eso no debería ser una razón para quedarte por fuera. Si hay problemas, digamos, de orden emocional, falta de condiciones, tranquilidad para el trabajo, situación difícil, la recomendación, la de al principio, es que hable con las líneas de bienestar. Yo puedo decir algo, no sé quiénes aquí conocen, pero el director del programa de psicología se llama José Sánchez, que además es psicólogo educativo. Y en una reunión con estudiantes de psicología, José a esta respuesta decía algo, yo no soy experto en psicología, como no soy en derecho, pero me pareció muy razonable. Si tu asunto es digamos, de cierta angustia de estar en este encierro, en ciertas condiciones de la casa o lo que sea, desconectarte de la universidad puede ser también peor. O sea, en términos psíquicos, pertenecer a una comunidad, ser parte de un grupo que está en una tarea que desarrollar, tener tareas, orden, que levantarse, una tarea, también es una cosa que no solamente te ayuda a no atrasarte en tu programa, a mantener, sino que te ayuda a tener un propósito durante el día. Entonces yo creo que eso vale la pena pensarlo. Si las razones entonces de orden de angustia, eso no quiere decir, yo no puedo evaluar la condición concreta de cada uno y no quiero parecer atropellando a quienes estén en una situación más difícil de lo que yo estoy explicando y por eso recomiendo las líneas de bienestar y los psicólogos de bienestar, pero creo que hay que pensar que esa no es una situación. Yo las situaciones que veo, no sabría qué decirle, pero sí, claro, la gente tiene su beca, sí. Decano, entonces, para redondear un poco la respuesta a esta pregunta, si un estudiante tiene cualquier tipo de beca que ofrece la universidad y decide por cualquier motivo aplazar el semestre, ¿seguiría conservando la beca? Pues vea, Isabela,
como eso tiene una cosa técnica, hay que preguntar a la Secretaría. Yo en principio no veo, pues, es decir, qué beca se pierde. ¿Alguna beca de excelencia, por ejemplo? No sé si las becas de Por excelencia en ejemplo, el reglamento. Eso no, hay que mirar el reglamento. Pero lo que yo me comprometo es aquí está Yesenia, porfa, y Abdón, que me acuerden y preguntamos en Secretaría Académica que revisen el reglamento si la ausencia por un semestre haría perder una beca. Lo que podemos hacer es pasar la información a OEDI para que OEDI la ponga, para que todos puedan acceder a ella. Yo no quiero generalizar, hay muchos reglamentos, cada beca tiene sus reglamentos, ustedes saben, pero hay unas becas de las que son dueños los estudiantes, ¿no? Es decir, el estudiante es dueño de su beca de Pilo, paga, ese asunto es con el Estado, ¿cierto? No es con, nosotros lo que hacemos es complementarla, ese complemento no está en riesgo. Si un estudiante se va y vuelve y es admitido y con la misma con la beca, pues no está en riesgo. ¿Sí? Tiene que ver el evaluar la dificultad de que si se va, cuánto tiempo es el crédito del Estado, y eso es otro problema, para que se haga viable la salida. Pero como yo empecé diciendo, y quiero repetir al final, es bueno que se estudien las razones, digamos, no dejarse llevar por los supuestos, digamos, yo no quiero decir que no haya razones para no continuar, ni más faltaba, pero sería bueno estudiar las razones porque muchas de ellas realmente no son lo suficientemente consistentes como para tomar una decisión tan drástica. Y creo que en ese sentido de evaluar lo que se ha perdido sin evaluar lo que se ha ganado y lo que se deja, con ese horizonte imprevisible, pues se puede tomar una decisión que puede resultar más costosa a la larga para los estudiantes. Y sobre eso pues podemos volver a hablar. Yo espero que los canales sigan abiertos de aquí en adelante. gracias, decano. Profesor Mario, una pregunta. ¿Se pueden veranear materias este semestre como electivas, en humanidades, o qué tipo de materias se podrán veranear? Les pedimos respuestas supremamente concisas porque nos quedan menos de 10 minutos, por favor. Correcto, gracias. El Departamento de Estudios Jurídicos únicamente ofrece aquellas materias de derecho. Las demás departamentos ofrecen sus respectivas materias, entonces en este caso cada departamento le programa a cada carrera un número determinado de... Profesor, no lo escuchamos. Yesenia, hay que conseguirle conectividad al profesor Mario. Profe Abdón, ¿será que podrías continuar con la respuesta? Voy a quitar mi cámara, voy a quitar la cámara un segundo. Yo creo que Está bien. ahí está mejor la conectividad. Básicamente lo que está diciendo Mario es que las ¿Está mejor? de los departamentos académicos, por supuesto. Entonces que hay que también esperar la oferta que cada uno de los departamentos pueda entregar a derecho para poder hacer uso de las electivas. Y ya estaba diciendo algo sobre si él iba a ofrecer cursos de verano, de derecho, especialmente de derecho, si van a dar cursos de verano. Que entre otras cosas es una pregunta rara, ¿no? Porque, digamos, por un lado hay una preocupación por la virtualidad, pero piden... Pero bueno, esperemos que sea maestro el que conteste si va a ofrecer sí o no cursos de verano de derecho. Bueno, les estaba diciendo, no sé si alcanzaron a oír esta parte, voy a quitar la cámara un segundito. No sé si ahí me escuchan. Sí. Sí, lo escuchamos. Perfecto, voy a quitar la cámara para mejorar la conectividad. Les estaba diciendo que cada departamento programa las materias, los cursos de verano, como se programan las otras materias de cada semestre. En el caso del Departamento de Estudios Jurídicos se tomó la decisión de no abrir cursos de verano en esta ocasión. Vamos a concentrarnos en esta planeación de los escenarios para el siguiente periodo académico, pero otros departamentos es probable que lo hayan hecho. Es probable que hayan ofrecido estos cursos de verano. Entonces, en conclusión, sí se pueden tomar cursos de verano, solo que el Departamento de Estudios Jurídicos no va a ofrecer este tipo de cursos. Muchas gracias. Profesor Abdón, nos preguntan si el próximo semestre se podrá hacer simultaneidad. Sí, por supuesto, no hay ningún problema para hacer simultaneidad, eso no ha cambiado en absoluto. Lo único, o sea, es decir, los que ya están en simultaneidad pues continúan con sus dos programas, no pasa nada. Los nuevos estudiantes que quieran acceder a la simultaneidad, especialmente los que están en cuarto, pues evidentemente no se les va a pedir el requisito de notas porque para este semestre no operó. Lo único que se les va a pedir es que no hayan perdido materias, pero si pasan todas sus materias y si aprueban todas sus materias,
por supuesto pueden hacer uso de esto. Bueno, también nos preguntan qué va a pasar con las misiones y los intercambios. Pues las misiones y los intercambios como política del programa no van a perderse, digamos, eso ha sido una ganancia que tuvimos desde hace ya 4 años y no queremos que se pierda. Por supuesto están suspendidas por obvias razones, porque están, digamos, todos los acuerdos internacionales cerrados. En principio, cuando recién se produjo el tema de la cuarentena, de la pandemia, nosotros pensamos y aplazamos que en este caso era para Argentina, que se iba a ir hasta noviembre. Sin embargo, también esperemos que de aquí a junio, julio sepamos si en noviembre podríamos viajar y en caso tanto la pasaríamos para el 2021, pero por supuesto que esa es una política que no se va a acabar. Lo que ganan los estudiantes con sus intercambios y con sus misiones son, digamos, de una tremenda importancia. Como lo decía Mario, incluso tenemos todavía estudiantes haciendo intercambio con universidades europeas que digamos, no han interrumpido, en el sentido que no han interrumpido sus intercambios. Así que cuenten con que esa política se va a mantener. Estamos solamente atentos a que se pueda, obviamente, transitar de país a país, pero una vez eso, en algún sentido, digamos, se reduzca las restricciones, vamos a continuar con ello. Gracias, profesor. Bueno, ya esta última pregunta es para el decano y esperamos que la respuesta sea súper corta y la pregunta es, ¿va a bajar o no el precio de la matrícula? Pues no, que yo tenga información sobre, que yo tenga información sobre eso. He hablado de facilidades y de que de pronto las personas que tengan dificultades puedan acceder a condiciones especiales, pero sobre bajar no. Ahora, bueno, no. Pero digamos, no lo he escuchado y creo que lo razonable aquí es esperar la comunicación del rector para también conocer las explicaciones sobre esa decisión, porque puede ser, es decir, también hay un tema aquí voy a ser muy rápido, pero bajar, la universidad tiene una cantidad de subsidios, ustedes lo saben, un montón de subsidios que da la educación desde hace mucho tiempo previo al COVID, es decir, como es el compromiso, pero esos subsidios tienen una política de progresividad, que quiere decir que se ayuda a los más necesitados. La política de descuentos generalizados nunca ha sido una política de ICESI ni en posgrados, nunca, porque se considera que la ayuda tiene que ser al que lo necesita, es decir, la ayuda tiene que ser progresiva. Yo supongo que parte de los problemas que tienen financieros es encontrar la manera de hacer una ayuda más masiva, pero que siga siendo progresiva, que no se subsidie al que no tiene necesidad de subsidio, ¿sí? Porque hay que destinar los recursos a quien tiene, que es el proceso del compromiso de inclusión social que la universidad tiene y por la que tiene tanto prestigio en el sistema educativo nacional. Entonces también hay un tema de política general. Ustedes han visto que no ha habido nunca descuentos ni en posgrados generalizados, sino enfocados. Vamos a ver si esa política que la están estudiando pues tiene algún cambio, pero hoy no. Lo que no quiere decir por eso que no haya gente que pueda encontrar alivios y mejoras, eso es otro problema. Pero generalizado hasta ahora yo no he oído nada. Es decir, la gran preocupación es que si en la medida en que se bajen matrículas van a haber planes o planes de acompañamiento social o de apoyo social que van a tener que reducirse. Y eso tendría, lo único que no quiere la universidad es ni bajar salarios, ni bajar condiciones de beneficio social a quienes lo necesitan, como los becados. O sea, no va a retirar sus almuerzos, no va a retirar sus matrículas. Y en ese orden de ideas, lo que se está discutiendo en rectoría es cómo se puede mantener eso al mismo tiempo que se ofrecen alivios financieros para los demás. A los demás, correcto, sí. Gracias. Correcto. Bueno, hemos intentado agotar prácticamente todas las preguntas que nos hicieron en el formulario. Las que nos hicieron en el chat, pues ya nos lo manifestaron tanto el decano como el profesor Mario y también Abdón. Están siempre prestos a ayudar a todos los estudiantes, así que les agradecemos a ustedes, profesor Abdón, profesor Mario y al señor decano por su disposición, por su claridad, por su orientación y sus mensajes también de aliento. Gracias también a los estudiantes que participaron y que nos enviaron sus preguntas. Todo ello enriqueció mucho más este espacio virtual y los miembros de OEDI les hacemos llegar un fraternal abrazo y nuestros mejores deseos. Recuerden que cuentan con nosotros en todo momento y por favor cuídense mucho en compañía de sus familias para que pronto podamos volver a vernos en nuestro campus. Gracias nuevamente a todos. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias. Gracias. Bueno, gracias.